Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo en el canal Virgen María, en la sección de entrevistas. Hoy tenemos otra vez con nosotros al padre John Chigosi, nigeriano, lleva en España casi ya un año y medio y ha aprendido muchísimo español y se maneja bastante bien. Buenas tardes, John. Buenas tardes. No me falta presentarme, entonces. No, no te Estoy aquí. presentamos ya. Eres un Vale, vale, sí. sacerdote que está, un sacerdote josefino, no explicamos lo que es ya, ¿vale? Que tienes un carisma hacia la juventud, etcétera. Y el Vale, padre John es muy amante de la Virgen María, ¿verdad? Y es uno sí. de los sacerdotes que ha venido a Europa a evangelizarnos. ¿Mm? No, Porque ahora va al revés. de hecho, Antes iba a de hecho, Europa, a África, y ahora viene a África y otros continentes a evangelizar a Europa. de hecho, podemos usar este tema que de reevangelización o reanimación de la fe, o la cosecha de las semillas de los misioneros. Podemos decir que somos nosotros. De hecho, vosotros estáis ya evangelizados. Podemos decir solamente que la plasticidad o vivacidad de esta fe está un poco disminuyendo, que para mí me da un poco de, podemos decir, preocupaciones. La cuestión de uno que tiene un tesoro, pero va siguiendo, buscando un insecto con sus pies, dejando tesoro que tiene en su bolsillo o bolso. Eso es la cuestión que está pasando ahora en Europa. Para mí, los jóvenes de hoy tienen que hacer un poco de revolución, ser revolucionistas contra sus padres, podemos decir, porque hay la cuestión de los padres que burlan de los jóvenes que están eh, reanimándose de la fe o acercarse a la iglesia. La iglesia es nuestra, somos por propio la iglesia. Entonces no tenemos que alejarnos de de la fe, porque es como uno que se pierde su raíz, ¿no? Da un poco de Eh, vergüenza a algunos, quizá también. Bueno, esto es un tema no que de por debería, sí. no debería ser para mí dar vergüenza vivir, practicar o agradecer un don recibido o a curar, cuidarte de un tesoro que te han regalado, que es tu identidad, podemos decir, es tu identidad, ¿no? Sí, Es, muy bien, padre, pero este es un tema que de por sí da para una entrevista entera y para mucho más, ¿verdad? Y que vale, quizá ahora podemos tenemos, tratar, tenemos quizás ahí podamos... la cuestión de tema, porque tú tienes que presentar. Ahora seguimos. Vale, gracias. Bueno, estamos en los 9 días, ¿verdad?, de preparación para la Navidad. Sí, Las Navidades, ¿vale? Terminando el Adviento, tal. Las Navidades son unas fechas muy señaladas dentro de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a relacionarlo esto también con el papel principal que en la Navidad tuvo la Virgen María como Madre de Dios, etcétera. Entonces, primera pregunta y a partir de aquí vamos a ver lo que nos cuentas, John. Padre, ¿qué significado tiene la Navidad para la Iglesia y para los cristianos en general y por qué la Virgen María ocupa un lugar tan central en el misterio de la Navidad? Amplísima pregunta. mi respuesta es breve y precisa. Puedo usar esta palabra porque así como estamos trabajando dentro un poco de tiempo, espacio de tiempo y seguir así. La Bueno, pero Navidad para tenemos nosotros. tiempecillo. Te puedes extender. La Navidad para nosotros, antes de todo, es celebrar, ¿no? Nuestra salvación. Es una celebración de nuestra redención que tenemos que celebrar con orgullo, ¿no? Dibujar este mensaje de nacimiento de uno de nosotros. De hecho, es la palabra de Dios, no es más la palabra de Dios que si no solamente podemos decir para si no equivocar, entrar en la cuestión de, es la celebración de encarnación de nuestros hermanos. Porque al final, mirar la historia del nacimiento de Jesús, ¿no? La decisión de Dios
a la salvación de los hombres. Empieza ya sin del inicio de la caída del hombre. Cuando un hombre dice no a su proyecto en el libro de la Génesis, ¿no? Dice no a proyecto divino. Dios ha empezado de nuevo a buscar quién va a decir sí a su proyecto. Y por eso, en el libro de Apocalipsis, ¿no? La visión de Juan dice, yo vi un cielo nuevo, ¿no? Donde están todos preocupados. ¿Quién va? En la voz de Padre de trono dice, ¿quién voy a enviar? Hasta que el Hijo del Hombre se levantó y dice, envíame, Padre. Ahí empieza la alegría. Entonces, la celebración de Navidad es la celebración de nuestra liberación, de volver nuestra naturaleza, ¿no? De nuestro origen a seguir de nuevo en el proyecto divino, compartir la divinidad de Dios, ¿no? Enviándonos su Hijo. Su Hijo para nosotros no debería ser solamente celebrar Cristo, ¿no? Cristo, de hecho, hoy debería ser mi hermano que está al lado de mí, mi vecino, y de hecho es la palabra de Dios que se hizo carne, que se encarna en mi hermano, no más alguien que está ahí 2000 años antes, ¿no? 2000 años que estamos celebrando su Navidad. No, estamos celebrando la Navidad de perdón, no de reconciliación con uno y el otro, de apertura de corazón hacia el proyecto amoroso de divino, compartir con uno y el otro, porque ahí está la cuestión. Antes hay uno que ha dicho no, y luego viene una que decía sí al proyecto divino, con el invito de la invitación del ángel, ¿no? Del Evangelio de Lucas, ¿no? Donde ángel fue enviado a una mujer de un pueblo, ¿no? De específico tiempo, ¿no? A una ciudad, un pueblo pequeñito, no sin creer, expectada, ¿no? Inesperada, así viene el mensaje divino a elegir una chiquitina, María, con nombre específico, María, ¿no? Ahí viene la cuestión de María, Madre de Dios, por haber dicho sí al proyecto divino, aceptar, ¿no? Esta palabra viene dicho así, Theotokos, ¿no? Viene dicho así, Madre de Dios, aceptar proyecto divino, diciendo sí, ¿no? Dice, hágase, hineni, aquí estoy, eccomi, ¿no? Qui estoy, ¿no? Hágase, diciendo eso. Después de haber interrogado, hablado con el ángel, ¿cómo podría ser esto? Que yo no conozco ningún varón. Y nosotros, cada uno de nosotros debería preguntarse cada momento, que yo no tengo la fuerza para perdonar o acoger mi hermano, ¿cómo puedo hacer eso? Dejarte entrega, dice, ¿no? El ángel dice a ella, no te preocupes, no te preocupes, María. no temas, María, porque el Espíritu de Dios te cubrirá. El Hijo del Hombre que va a nacer, lo pondrás, Dios que va a nacer, pondrás el nombre, Cristo, Salvador, ya del inicio definido la misión. Entonces nosotros que estamos celebrando la Navidad, deberíamos, ¿no? Deberíamos tener este tipo de sentido, entrego, preguntándonos cómo puedo, cómo es posible entregarnos. Y María contesta, aquí hay la esclava de Dios, ¿no? Hágase. Nosotros también podemos hacer mismo. Esto, podemos decir, esto viene definido como podemos decir, en el concilio de Éfeso de 431, ¿no? Definido María como un dogma, Madre de Dios. Nosotros también, cada uno de nosotros, debía tomar la decisión de ser, ¿no? Porque ser madre es dar a la luz algo nuevo, uno nuevo, ¿no? Esperanza de la familia, alegría de la familia, y mirándonos cuando un niño se nace en la familia, hay la alegría nueva, hay nueva esperanza, nueva esperanza. Y cada uno pone atención a esto niño, dando un poco de cura. Cuando lo miramos, vemos un poco de alegría, reanimado, sin creer.
Cada uno mirando a un niño, de su sonriso o sonrisos, encontramos nueva alegría. Entonces, cada uno de nosotros debería tener la capacidad de dejar nacer en sí nueva alegría y nueva esperanza de la familia humana, de la humanidad. Podemos decir, eso es la Navidad, un nacimiento Muy bien, nuevo, padre. nueva alegría. Entonces, el sí de María fue decisivo en la historia de la salvación, ¿verdad? Porque Dios Sí, quiso que ella, en su libertad también, dice el sí, o sea, sí, dijese sí a sí, Dios. sí, arriesgando también de su matrimonio, porque ella con José, como ayer en el Evangelio, tienen sus proyectos de vida, de vivir como los demás, ¿no? Con la presencia el proyecto divino en medio de sus proyectos. Se dejaron llevar del proyecto de Dios, que es más, ¿no? Soberano que de ellos. Ahí está la cuestión. María arriesgando de ser matado con piedras. O también José arriesgándose, Y José. dice. José Ujú. arriesgándose de piedra, una mujer de su Mm. vida, con cuya va a empezar un camino de la vida matrimonial. Allí Y está. los dos se fiaron de Dios, ¿verdad? Los dos se fiaron de Dios porque con el sueño de José, el ángel dice, José, no temas, misma palabra a María, no temas de acoger tu mujer, de aceptar el mensaje de Dios, de aceptar este proyecto divino que está entregado en ti, ¿no? Mm. Entonces, Y aquí está la cuestión que nosotros tenemos que dejarnos llevar, ¿no? Al proyecto divino, más que nuestros propios, la cuestión de libertad de corazón, apertura total al proyecto de Dios, también con las dificultades, con las preocupaciones, inquietudes de la vida, entregar siempre nuestra vida en la mano en mano divina de Dios. Dice Muriel, abandonarnos en Dios es muy difícil, ¿verdad? dice Eso es muy Muriado, difícil. pero difícil al inicio, fin nos lleva en sus manos. Dice Muriado que nuestra vida está Ujú. mejor en las manos de Dios que en nuestras propias. Entonces, es mejor entregarnos o llevar nuestra vida preocupándonos y molestándonos cada día o entregarnos a Dios sabiendo que alguien verá de nuestro proyecto o de nuestras preocupaciones de la vida. Entonces, cada uno de nosotros de su libertad en la celebración de Navidad tiene que elegir cuál es más fundamental, más importante, ¿no? Que tiene más sentido de su vida. Bien, María vivió la Navidad desde la sencillez, perdón, y desde la pobreza. ¿Qué mensaje nos deja esto en una sociedad? Ahí está otro sacerdote detrás. En una sociedad como la de hoy, marcada por el consumismo, de la que todos formamos parte, por cierto. ¿Qué mensaje nos deja? La cuestión de vivir en la sencillez, no en la pobreza, la Navidad, cuando uno tiene la alegría, ¿no? Que te falta, nada te turbe, ¿no? Nada te espante, dice nuestra hermana Santa Teresa, ¿no? Y también Pablo escribiendo que nadie, nada puede apartarnos del amor de Dios. Entonces, Mm. entonces, la presencia de Dios nos llena de corazón, nos llena de corazón, llena de alegría, ¿no? Llenos de alegría por su presencia. Porque en la cuestión del sufrimiento de las pruebas de María y José, siempre han contemplado siempre el niño que está en medio de sus pruebas o de sus pobrezas. Entonces, concentrarnos más en nuestra alegría que en concentrarnos en el materialismo o poseer. Ahí está la cuestión de pobres en el espíritu. Uno puede Mm. tener todo, pero es pobre en espíritu. Uno puede vivir en pobreza, pero no es pobre en espíritu.
Porque cuando Jesús estaba hablando de los bienaventurados, de los pobres del espíritu, sabe ya la experiencia de sus padres. Sí, Entonces, la alegría de Dios nos llena de la esperanza, ¿no? Que nada o nadie nos puede apartar de, de su amor, ¿no? La materialismo o poseer no deberían eh, molestarnos o quitar o apartar nuestra mirada o visión hacia la alegría que está en medio de nosotros. Perdonar mi hermano, acoger mi hermano y dar nueva esperanza a él es más que cerrarme en mi posición, ¿no? En mi razón o mi visión, ¿no? Ahí está la cuestión fundamental. Vivir la alegría en vez de concentrar al cosas materiales, porque todo, al final todo pasa, pero algo permanece. De tres cosas, fe, esperanza y el amor. Ahí está la cuestión del amor, de vivir alegría de vida. el, am- el amor no pasa nunca. Bien, eh, háblanos si quieres un poquito, John, ¿vale? Hay 4 dogmas sobre la Virgen, ¿verdad? Y todos son importantísimos. Alrededor de la Navidad quizá habría que recalcar un poco más 2 de ellos. María, Madre de Dios, ¿vale? Has hablado de María Teotocos antes, Teotocos. Y la virginidad perpetua de María, ¿verdad? Eh, Háblanos del primero de ellos, si quieres un poquito. Ya le he dicho, la cuestión de Vale. maternidad de sí de María, que le ha dado la posibilidad de ser llamada Madre de Dios. La sí de María. También al final, todos los, podemos decir, las dogmas sobre María, viene de su sí fundamental, de Inmaculada Concepción, ¿no? Viene de su sí, porque en la escuela de María alguien lleva a Jesús. No, no podemos hablar de María sin Jesús. Y Jesús está siempre, da sentido a la vida de María. Entonces, el amor da sentido a la vida de cada uno de nosotros. Podemos hacer este tipo de comparación, ¿no? Si es posible, ¿no? El amor da sentido, dejarnos llevar a todos, al final de los dogmas, o las dogmas, podemos decir, usar esta palabra, viene de su sí, entrega total a Dios. ¿Ok? De su Inmaculada Concepción, Virgen después y dentro y antes de ser madre, es siempre la cuestión de ser, de haber dicho es sí, de entregarse al amor divino, porque al final son igual, pero para evitar la cuestión de equivocación, confusión, ¿no? Conflicción, la Iglesia definido estos dogmas, así que no encontramos a discutir o cada uno dice lo que a él aparece, no, seguir la línea para tener orden. Eso que puedo decir sobre las dogmas de María. Que Breve, no todas, breve. muy breve, sí. Porque no, a ver, no todas bueno, hay otras tendencias, ¿verdad? Protestantes, etcétera, que no dicen esto precisamente. Sí, sobre esto, como vengo de un país donde hay muchos movimientos, dicen que son carismáticos, Ujú, pero el movimiento de Bolso, podemos decir, cada uno inventa su iglesia dando nombre como a él aparece y ujú. mayoritaria de ellos están contra, perdón de haber usado esta palabra, que es movimiento del Bolso, pero al final, de abajo de todo movimiento de estas iglesias, dicen que son iglesias. De hecho, no hay base para definir este movimiento como una iglesia. ¿Ok? Al final hay la cuestión de base de estos movimientos, estas iglesias, hay la cuestión de sentido personal. Y están, mayoritaria de ellos están contra la dogma de Madre María como Madre de Dios, María Inmaculada, ¿no? Eh,
Y luego la cuestión de Inmaculada Concepción, de Asunción de María, está en contra, pero sin pensar, porque para ellos faltan este tipo de, podemos decir, coconut de comprensión. Ellos honran a sus mamás, y ellos también, ¿no? Entronan también sus mujeres. Entonces, si alguien ha dicho sí, cambiando nuestra suerte, ¿no? Con su sí, con riesgo, ¿por qué nosotros no podemos llamarle con mismo nombre o saludarla con mismo modo como el ángel? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo para no nombrar, decir María o decir María llena de gracia? ¿No? Porque no puedo repetir misma palabra que me falta. Hay un tipo de una canción en mi pueblo que honra o que adora a Jesús o alaba a Jesús sin respetar o honrar su mamá. Es Mm, mentiroso, es ajá. mentiroso, es Bueno, mentiroso. esto lo han dicho muchos santos, algo muy parecido dijo San Luis María Griñón de Montfort, ¿verdad? Es Por ejemplo. mentiroso. Ento- Who honors Christ? Who praises Christ without honoring the mother? Is a liar. Son mentirosos, ¿no? Son vergonzosos, podemos decir. Y tenemos que decir esto claro. Hay ser una prueba orgulloso des- como des- católicos. desde hace muchos siglos y desde toda la historia del cristianismo católico, ¿vale? Que quiere decir universal, como todos sabemos, creer en la Virgen María es prueba de que de que no te estás saliendo, ¿verdad? Fuera de lo que dice la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Y no empezamos a hacer cosas raras como nos salvamos por la fe, interpreto la Biblia como me da la gana, etcétera, etcétera, ¿verdad, padre? Eso. Ok. ¿Nos quieres hablar un poco? Sí, vale. Cambiamos hacia otra cosa. John, ¿qué importancia piensas tú que tiene el silencio y la contemplación tan presentes siempre en la Virgen María para vivir una Navidad auténticamente cristiana? El silencio y la contemplación. Sí, empezando así, ¿no? Provocando ese tipo de reflexión sobre cada uno de nosotros. Hay silencio, pero dentro el ruido, Ujú, ¿no? Tener la capacidad de sentir la voz suavísima, ¿no? De variedad, podemos decir, ahí está la cuestión de silencio de María. Porque también en el jardín de Edén, mm, antes donde estaba Eva y María del libro de Génesis, ¿no? Hay silencio, pero dentro de ellos tenían las voces, pero Eva había escuchado la voz de la serpiente, ujú, ¿no? Diciendo, sí, habrá propuestas de serpiente a comer. Pero al contrario, María en su silencio, cuando vino el ángel a decir, Dios te salve. Ella se nota que dentro Dios te salve del ángel y no el proyecto humano, ¿cuál es más distinguir? ¿Cuál es más importante? Entonces, el silencio de María nos da sentido a escuchar más la voz y distinguir es más importante, más atraente, ¿no? Tiene más sentido en nuestra vida. Es fundamental cada uno de nosotros tener la capacidad a distinguir. Entonces, celebrar Navidad alegrándonos siempre, no alegrar como los locos, sentir siempre que Dios quiere de mí ahora que estoy celebrando el nacimiento de mi Salvador.
tener la prudencia y escuchar y controlar todo lo que hacemos o que queremos hacer en este momento de Navidad. Es muy fundamental. Entonces podemos Y usar este, esto. y este discernimiento no es sencillo, ¿verdad, padre? Sí, por eso he dicho, hay silencio, pero hay ruido. Siempre dentro del silencio hay siempre la voz que habla, distinguir cuáles. Es muy exigente tener la capacidad de distinguir esta realidad nuestra, que es nuestra naturaleza humana. Esto es otro tema de por sí amplísimo también. Mm, ¿Cómo puede, aunque ya nos has contado algunas cosas, esta devoción mariana ayudarnos a acercarnos más a Jesús justo en esta época navideña? Has hablado ya un poco de ello, pero recalca un poco si quieres. Ya he dicho algo, en la escuela de María aprendemos a llegar a Jesús. Entonces, Mm. ¿cómo tú te vas a llegar a Jesús, a entrar en el corazón de Jesús? Si no vas a escuela de María a aprender a ser, ¿no? Humilde, a Humilde. decir humilde, a entregarte cada momento, cada segundo de tu vida a proyecto divino, a Dios, a repetir cada día de tu vida en el problema, las problemas, ¿no? En los problemas, perdón, en los problemas, ¿no? Preocupaciones, las preocupaciones de la vida, inquietudes de la vida, a decir, hágase, porque Jesús también había aprendido de su mamá. Y por eso en el Mm. huerto de olivo, de pruebas, antes de su condenación, de su En capturación, dice, Getsemaní. sigue este man, dice, no es mía mi voluntad, mas la tuya. Hágase, Mm. repitiendo la misma palabra de la boca de María, él se aprendió. Entonces nosotros de María tenemos que ir a la escuela de María cada día de nuestra vida y no perder, ¿no? Caminar con ella. Hay una canción en Italia, en España, que dice, ¿no? Esta canción no me acuerdo ahora, pero dice esta cuestión, enséñame a rezar, enséñame, Mm. ¿no? A Sí, caminar contigo, caminar contigo, ¿no? Esta canción es bonita, bonita. hay bastantes, sí. Ya sé cuál es la que dices, creo. Quiero caminar contigo, Eso es. María, ¿no? Llévame en tu brazo. Hazme María. No, esas canciones. Hay muchas, mientras recorre la vida, ¿no? A caminar con ella, que ella pueda caminar al lado de ti, de nosotros, cada momento, en cada instante de la vida, para poder llegar. Se te nota, padre, o a mí me da esa impresión, una tranquilidad y felicidad interior grande, ¿verdad? Sí, 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 sí. Gracias. La gracia de Dios. Pues, Aquí muy estamos. bien, padre. Otra preguntilla. En el pesebre de Belén, María presenta a Jesús al mundo. ¿Cómo podemos, ya nos has hablado algo de ello, hoy ser testigos de Cristo en el mundo como ella lo fue en la vida privada, ¿verdad? Y en la vida pública posteriormente, aunque siempre oculta en ese momento, muy oculta. Cuando que vayamos a Presever, tenemos que mirar las imágenes que están allí. Antes a María que nos ofrece su Hijo, ¿no? Podemos conectar esta realidad que María nos ya ofrece. Entonces, ¿cómo podemos recibir a Jesús si no recogiéndolo de la mano de María? Ahí está fundamental, ¿no? Fundamentalmente importante de ir a la escuela de María. ¿Ok? Y luego, José como custodio, ¿no? Padre putativo de Jesús y esposo de María. Mirad bien, está siempre con nosotros los tres. Por eso hay signo JMJ, José, María y Jesús, o Jesús, María y José. Tres personajes muy importantes de nuestra historia. Y luego hay la cuestión de presebre o estábulo.
la cuestión de pobreza de Cristo. Ya Dios que se despojó de su rango, de su divinidad, bajándose a nuestra miseria, tomar nuestra naturaleza humana débil, excepto en el pecado. Ahí está una cuestión de distinción, ¿no? Alguien que es como nosotros. Entonces, nada que no es de nuestra naturaleza que nos puede salvar. Es solamente uno como nosotros nos puede salvar. Entonces, los hombres, los cristianos de hoy, debían abrir el corazón, los ojos, a ver, ¿cuál es que me puede salvar? O alguien como yo, pero teniendo más autoridad, potestad que yo, me puede salvar. Las cosas materiales no dan la salvación Sí. para así salir la escalera de la salvación. Entonces, persevere, estable, representa la pobreza, la humildad de Cristo, en cui nació también es Cristo, sin del inicio, ¿no? Un luogo semplice y modesto, dove non c'è spazio para riqueza o iluso. Ya encontrando dónde nació esto, este Salvador nuestro, nos da ya pensamientos, reflexión. Es muy fundamental, es muy fundamental. Y luego la cuestión de los animales que calentan, porque hay Mm. frío, calentaban en el niño. Nuestros corazones debían ser siempre calentados al amor. La seta, ¿no? De nacer en un establo es un mensaje para todos nosotros, identificándonos siempre con los pobres, con los más pequeños, y también en el mismo momento acoger o elegir de nuestra voluntad a ser los últimos de los últimos, porque la palabra plural, porque nosotros, no solamente yo, nosotros elegir los últimos de los últimos, a estar siempre con los últimos, a despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestros proyectos, a servir, a compartir con los demás, abrir el corazón a ellos. Aquí hay la cuestión de acercamiento, acercamiento de Dios a los necesitados. Dios Ujú. que se acerca y comparte, ¿no? Con los necesitados y los pobres. Elegir, ¿no? Corazón puro, pureza del corazón, sencillez del corazón de cada uno, hacer siempre sencillas. Gente, ¿no? Que se transformen para compartir. Yo me transformo a nada para hacer algo a alguien. Y Pablo dice con sus cartas, con sus palabras, yo soy ahora todo de a todos, ser todo a todos, para todos. Ok. ¿Y cómo podemos, perdón, vale, y cómo podemos vivir la Navidad en familia, cada uno de nosotros, siguiendo un ejemplo, el ejemplo de la Virgen? ¿Cómo podemos vivir esa Navidad dentro de nuestra familia? La Navidad como el tiempo de la alegría y del amor. Tenemos que seguir solamente uno, 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 que es amor. Ujú. El amor nos deja, no nos lleva a, a olvidar lo que tenemos, lo que poseemos, ¿no? Poseemos.
y a compartir con los demás. Porque al final, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando el amor de Dios encarnado, lo que había encarnado, tomado nuestra naturaleza. Eso, eso para mí es fundamental compartir con todos, sin excepción, sin límite. A mí una vez en vida, compartir con todos, sin excepción, sin discriminación, sin excepción. ¿Cuántos es posible? Pero es difícil, sabemos, es difícil. Pero mirando a Jesús, el Dios niño nacido en pesebre de Belén, nos da la fuerza. ¿Hay alguna advocación mariana, padre, que pienses tú o que estaba ya especialmente relacionada con la Navidad? ¿Qué advocaciones o qué advocación de la Virgen están muy relacionadas con la Navidad? Hay muchos, hay muchas, hay muchas. Hay también algunas congregaciones de nombre, de hecho, son de visitación de María Inmaculada, de Inmaculado Corazón de María. Hay muchos, de muchos, muchas en el mundo. También hay algunos de sus vocaciones, han dedicado Vocación. sus vocaciones a María. Por ejemplo, yo como una persona, de mi vocación viene antes de todo de Dios y luego a través de María y otros Ujú. santos de mi vida. Ayer yo Eso. escribí algo en mi Facebook de relacionando con mi vocación en un pueblo que llevo un beato que viene de este pueblo, ¿no? Como mi intercesor personal, diciendo, Ujú. de mi vocación antes de todo, es verdad que viene de Dios, y luego de María, y a este hombre beato, santo, podemos decir, ¿no? Y también este amor que tengo a este santo, o este santo, y va compartido con su pueblo, de donde viene, ¿ok? Eso es la realidad nuestra. Cada uno de nosotros debía tener raíz, ¿no? Sus pies puesto en Dios y luego con asistencia de María que nos limpia, nos pone guapos delante de su Hijo. Por eso hay Sien- siempre varios nombres de María, ¿no? Torre de ah, David, Virgen de las Vírgenes, ¿no? Abocada nuestra, Madre de la Esperanza, ¿verdad? Es Madre de particularmente Esperanza. Hay navideño, quizás. otros más, muchos más. Lo que sí. Sí, eso. Mm, ¿La sientes muy cerca de ti en este momento? ¿Cómo, cómo no? ¿La sientes muy cerca de ti en este momento ¿Cómo y en no? estos días? Está siempre conmigo. A salir de aquí ahora, antes de irme en otro lado, sacarme de aquí. Muy bien. Es imposible pasar el día sin comunicar con ella. Como Bueno, hay cadenas, son vas muchas veces por la calle, indivisas. ¿verdad, John? Vas muchas veces Eh, por la calle pasando el rosario. sí, con las manos en mi bolso para así, como hay frío, para no congelarme. Bueno, vamos a ir acabando, padre, si te parece, un mensaje final que nos darías a todos, Un mes, navideño y de la sí, mano de la Virgen María. un mensaje final que podemos dar a todos, porque como un grupo que hacen eso, agradecer a todos que han colaborado con, con vosotros este año de esta actividad, de esta obra maravillosa, a decir a todos gracias y también a compartir con ellos, con todo el mundo, esta Muy bien. felicidad de Navidad, de celebrar el amor de Dios, ¿no? Amor, uno puede decir que encontrar, por ejemplo, perdona, yo he encontrado una mujer de un hombre así santo, un hombre santo de la parroquia, hablando con él, con ella. Yo decía a ella,
que su marido es un santo. Dice que es algunas veces estaban aprovechando de marido, ¿no? De este hombre, los demás, que es así loco o no entiende que los demás están aprovechando. Yo le decía a él. Entonces nosotros estamos como estamos aprovechando más Jesús o Dios, que nos había dado su hijo. Entonces podemos decir que Dios es loco de haber darnos su hijo, no su unigénito para nuestra salvación, sabiendo Dios que tan amado el mundo, ¿no? Del Evangelio de Juan, ¿no? Tan amado el mundo para dar su unigénito, sabiendo que nosotros cada día de nuestra vida seguiremos clavando a su hijo, ¿no? Siguiendo pegando, ¿no? Matando a su hijo de Ya, nuevo, uno el otro. Entonces, ella me miraba así, sorprendida, sorprendida. Porque eso, Dios nos ama tanto. Entonces celebramos esta alegría siempre, aprovechando y sintiéndonos hijos amados de Él, amados, amados a locura, que Dios nos ha dado todo. Entonces no tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque y ahí, cuando abundan las preocupaciones, las preocupaciones, ahí sobreabundan la gracia, el poder de Dios. Solamente que necesitamos a decir como Pedro, sálvame, sálvame, mm, sálvanos, ¿no? A repetir esta palabra. Entonces, con esta palabra, alegría y la felicidad a todos. Feliz Navidad, con corazón y de todo el amor de mi parte y de la parte de mis hermanos de Josefinos de Azuqueca. Felicidades y enhorabuena. Deseo de todo bien a vosotros. Adiós. muchísimas gracias, Padre. Feliz Navidad a ti y al resto de la comunidad de la que formas parte de sacerdotes y otras personas. Y María, María, María. Feliz Navidad. María, María. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Happy, happy Christmas. Adiós.